Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una transmisión más de nuestros programas virtuales del sistema Armon desde 1984 en Sudamérica, en los que vamos desplegando diferentes actividades holísticas como conferencias los días lunes semanalmente, las disciplinas psicofísicas, las cuatro principales durante la semana, desde años estamos en eso. Los martes y jueves de 4 a 6 con yoga holístico, como ahora vamos a ir detallando. De 7 a 9 tai chi holístico, más tarde, horario chileno de invierno. Los días miércoles de 4 a 6 autocuidado holístico o sanación holística, Chipran, y seguida por danza holística, Yogchi, de 7 a 9 los días miércoles. Un sábado al mes, como va a ser este sábado, vamos a hacer un seminario holístico, una jornada completa de 11 a 19 horas. Y en fase menguante, un sábado al mes vamos a hacer retiro holístico, como nos va a tocar el 20 de este mes, igual de 11 a 7 de la noche, horario chileno de invierno. Estamos ahora con el trimestre de invierno según el esquema de nuestro instituto. Entonces vamos a ir avanzando para hacer una explicación como en cada taller holístico. La primera parte, introducción teórica, y después una vez al mes, cada 3 meses vamos a hacer una muestra gratuita directamente en canales abiertos de Instagram y de Facebook Live. Entonces ahora vamos a introducir el taller de dinámica postural armonizante yogasana, es yoga holístico prácticamente. Entonces vamos a seguir la descripción que estábamos haciendo desde marzo este año. Estábamos hablando de un texto clásico del yoga holístico, un texto de Patanjali, el primer codificador del yoga intermedio, porque el yoga viene de mucho más antes, miles de años. Se habla del norte de la India, de los Himalayas prácticamente. Se asocia con la raza amarilla, con las alturas, con las montañas. Después viene más hacia abajo, hacia el sur, y 400 años antes de la era cristiana aproximadamente aparece un sabio muy renombrado y va codificando ese conocimiento antiguo que no estaba escrito, que tenía más estilos simples, más la meditación, la reconexión, la unidad, como dice el nombre de yoga, yoga holístico. Entonces él codificó este sistema y lo resumió en 8 pasos que él proponía para ir haciendo autorrealización, autodominio, desde lo más simple externo hasta lo más interno de la iluminación, con diferentes detalles que antes eran más simples, pero ya con el tiempo empezaron a explicarse, a detallarse. Entonces ahora es un cuerpo muy enorme y es un texto muy clásico, Yoga Sutra, los aforismos del sistema de la unidad, que cualquier escuela de yoga clásica lo tiene que estudiar. Entonces estábamos describiendo las primeras 2 partes o angas, porque Ashtanga Yoga, Ashta significa 8 en sánscrito, un idioma indoario. Yoga es lo que une yug con yugal, yogo. Entonces estábamos hablando de Shila Yoga, yoga de la conducta. Entonces primero viene yamas, lo que no tiene uno que hacer, y seguido por niyamas, lo que uno tiene que cuidar personalmente. Entonces yamas más social, más general, como ahimsa, no violencia, asteya, no mentir, asteya, no robar, satya, no mentir o decir la verdad, aparigraha, no derrochar economía, brahmacharya, no desgastarse energéticamente,
y después hemos avanzado hacia la segunda parte, el segundo peldaño, niyamas. Saucha es limpieza interna y externa, santosha es contentamiento, santidad, santo, santosha. Tapas es austeridad, hacer las cosas lo más simple posible. Svadhyaya, estudiar una actitud en observar la vida personal y de los demás, estudiando y reflexionando profundamente, autoconocimiento, autoconciencia, autocomprensión. Y termina segunda parte de niyamas, Ishvara Pranidhana, buscar la luz dentro de todo, buscar a la divinidad dentro de todo. Sabemos que somos una composición de tres partes: la parte inferior del cuerpo, que es el templo del espíritu y del alma, tiene mucho de animal, de instintivo, que hay que domarlo. Después tenemos la parte intermedia, los chakras del medio, es la parte de maestría de la humanidad profunda, consciente, amorosa. Y la parte superior es la parte divina. La divinidad está en la parte de los chakras superiores, la espiritualidad o el espíritu. Entonces, buscar esa luz significa primero buscar la luz en las tinieblas abajo, después en el término medio, la parte media, y después buscar en la parte superior para buscar la luz verdadera más allá de la parte superior, porque la luz verdadera es como decir la diferencia entre el sol y entre una ampolleta eh, roja o azul, la luz blanca prácticamente. Entonces la luz verdadera no viene del espíritu, sino viene del infinito, de algo mucho más allá. Debe tener descripciones y detalles, pero es tan amplio, tan superior, tan sutil, que no podemos fácilmente con nuestro lenguaje abarcar ni describir. Después hemos avanzado hacia la parte psicofísica, asanas, posturas cómodas, y hemos descrito que las posturas cómodas, posturas originales, eran ocho mudras o gestos energéticos, más que posturas normales, son posturas para ir reconectando. Entonces, asanas, para conseguir esa postura psicofísica tiene que haber una parte de alimentación sana, de ejercicio al aire libre sano y otros complementos para que uno pueda dedicarse a hacer esas posturas cómodamente y hacer las posturas más básicas, que son meditativas, después las posturas para ir flexibilizando el cuerpo, y recién vienen las posturas un poco más difíciles. Ahora, las posturas muy difíciles, eso ya para gente profesional que se dedica al sistema de yoga y abarca cientos o miles de posturas. En nuestro sistema hablamos de más que 200 posturas, con las variantes básicas que ofrecemos en los 4 subestilos que manejamos. Entonces, el primer subestilo que vamos a mostrar hoy día se basa en Kundalini, toda la parte energética, seguido por Hatha, toda la parte de posturas y relajación. Después, lo que hacemos normalmente los días jueves, a esa misma hora, trabajamos las posturas ascendentes, vinyasa, yoga fluido, yoga dinámico, y terminamos con danzas de paz universal, danzas devocionales, sistema Bhakti. Entonces, con esas cuatro partes, entonces abarcamos la base general del yoga, que no es solamente posturas o no solamente meditación. Tiene danzas, tiene partes energéticas, tiene partes devocionales y tiene la parte relajativa y la parte meditativa que manejamos normalmente los días jueves para los que se inscriben, porque siempre la primera media hora aproximadamente es una introducción teórica y los jueves podemos ver algunos documentales, algunas lecturas especiales en lo que vamos a hacer para facilitar la comprensión de este multisistema universal que viene de la Gran India históricamente. Después hemos avanzado hacia pranayamas.
Pranayama significa control del aliento vital, entonces hay diferentes tipos de respiración, desde la respiración integral, diafragmática, hasta la respiración de las fosas nasales, hasta las retenciones y suspensiones del aliento, ya sea por ambas fosas nasales, por nariz, por boca, o por una fosa nasal con concentración. Se concentra en diferentes vórtices o chakras, se concentra en diferentes partes. Hay bastante detalle y no solamente el saber, sino el practicar. Y el practicar es fácil abarcar esto. Saber se puede hacer en unas horas, practicar se puede hacer en unos días, pero profundizar eso ya necesita unos años. Se hablan de 4 años en la parte clásica para dominar un poquito de pranayama, al menos la base de pranayama, que es el control respiratorio técnico. Después, hoy día vamos a avanzar sobre 3 componentes especiales que anteceden la meditación. Eso está estipulado debajo de Raja Yoga. Raja significa real, rey, significa el yoga real del dominio de la mente técnicamente, porque hay otro yoga que es Jnana Yoga, que domina la mente a través de la reflexión profunda en uno y en la vida. Entonces aquí viene Pratyahara. Durante la fase de Pratyahara hay que tratar de apartar los sentidos del momento presente. Tu mente y tu conciencia deben alejarse de todas las distracciones externas que podemos tener a través de los sentidos para poder ver desde el interior y llegar a conocerte a ti mismo. Normalmente se cierran las piernas en forma de loto, se cierran las manos juntas o separadas, pero cerrando dedos, gestos energéticos o mudras. La boca, la lengua se dobla en la boca para controlar la mente, los ojos se cierran, las orejas tienen que tener silencio alrededor, la nariz no tiene que haber olor a comida y otros olores también. Entonces así uno está controlado y la piel también tiene que haber temperatura adecuada. Si no es caliente como ahora aquí hace frío, aquí en el sur de Chile, entonces tenemos que tener ropa adecuada para no tener enfriamiento. En general, aunque el yoga viene de lugares más fríos, pero se desarrolla más, especialmente su sistema Hatha Yoga postural, en lugares más cálidos. Entonces, con este calor ya no se necesita calentar mucho el cuerpo. En cambio, cuando hace frío, sí hay que hacer la parte preliminar con más ejercicios, más respiraciones de fuego, etcétera. Entonces, Pratyahara es cerrar los sentidos y centrarse hacia adentro en la etapa de dharana, es concentración. Dharana es el poder de la concentración, tiene que llevar la mente a un punto concreto y dejarla un tiempo en ese punto. Al principio puede resultar complicado mantener mucho tiempo la mente en ese estado de concentración, pero si practicas a diario, poco a poco tu mente lo irá automatizando y poco a poco te resultará cada vez más fácil y podrás llegar a hacerlo casi automático. Entonces ese punto puede ser punto externo, primero un mandala, un maestro, una figura geométrica, un árbol, un punto lejano o intermedio o cercano, puede ser punta de nariz, puede ser entrecejo también. Puede ser el dedo, también hay meditaciones especiales o concentraciones en eso. Después viene el punto interno, puede ser un vórtice, un chakra, una parte del cuerpo también se puede concentrar, físico o sutil, en la parte energética también. Esa es concentración y normalmente se puede acompañar con mantra o algún sonido, algún verbo especial que va a acompañar. Hay verbos simples y hay verbos un poco más complejos lingüísticos. Ahí entramos en el mundo de los mantras. Pero el más fácil es un punto externo, después interno, un sonido externo como el om, o el interno como o la respiración misma puede ser escuchando el sonido de la respiración, el famoso soham.
Entonces ahí uno tiene la concentración con los sentidos cerrados. Recién viene la meditación, que es dhyana. Dhyana se desarrolla en China con Chan, después en Japón con Zen. Dhyana significa meditación. En esa fase el tiempo se detiene, la concentración, la noción del tiempo y del espacio se pierde y nos quedamos en un punto neutro. Cuando conseguimos llegar a Dhyana es cuando nos llegan muchas explicaciones, muchas respuestas a preguntas que antes no llegabas a entender de sí mismo. Uno empieza a abrir otros sentidos, como sexto sentido, empieza a subir a cuarta dimensión, cuarto chakra del corazón, quinta, sexta, séptima, depende de la profundidad de la meditación y eso no se consigue en un punto dado, hay que practicar bastante tiempo. Hay una parte técnica codificada, se habla de unos años de ejercicios de introversión, concentración y meditación, pero prácticamente cuando uno medita a largo plazo, a veces suceden en forma mágica o gracias a la bendición de un maestro o la influencia de una zona energética cuando uno medita o el estado del ánimo, estado de la mente también y emociones. Entonces todo podría ayudar en tener una meditación más profunda y una comprensión de otras realidades, las realidades reales, no las realidades aparentes en esa tridimensionalidad. Entonces lo dejamos ahí y en la próxima intervención, la próxima semana, el próximo martes, continuamos con el octavo paso de Yoga Sutra, el clásico de los aforismos de la unidad de Patanjali, el sabio famoso de la Gran India. Samadhi. Samadhi son estados de iluminación y hay diferentes estados y ahí tiene otros detalles. Bien. Entonces, como hemos dicho, una semana cada 3 meses vamos introduciendo no solamente la parte teórica, sino un poco de la parte práctica para que se dé cuenta nuestros videntes de algunas prácticas que hacemos en esas 4 disciplinas psicofísicas que ofrecemos en nuestro instituto, parte de nuestro sistema. Entonces vamos a hacer un intervalo, ajustar las cámaras un poquito y vamos a hacer un poco de resumen de las 4 partes del yoga, especialmente la primera y la segunda, que es Kundalini como referencia y Hatha como otra referencia, el yoga energético y después el yoga relajativo. Bien. Bien, entonces la clase empieza con ciertas técnicas introductorias de activar la energía alrededor de nosotros y después vamos a mostrar una de varias danzas tántricas o energéticas que usamos. Vamos a hacer la danza de reloj. Tenemos la brújula, el reloj, el valiente, tenemos el pájaro y otras danzas especiales como la no tiempo, no dimensión, etc. Entonces, esa danza trabaja las 12 casas astrológicas alrededor de nosotros. Entonces,
Y la parte física es ablandar el cuerpo, flexibilizar el cuerpo, pero con ritmo, con energía. Entonces la primera parte gira el cuerpo en sentido de reloj, cubriendo los 12 signos occidentales conocidos, y después al revés, el giro antirreloj para trascender ese destino, ese predestino en algo más consciente. Después, las manecillas grandes del reloj que indican con todo el cuerpo girando los 12 signos de zodiaco chino, que complementa con los años el otro occidental de origen babilónico griego. Y después antirreloj lo mismo, y se golpean los talones en forma rítmica. Entonces es una vuelta. Normalmente se da 3 a 4 vueltas para arriba. Entonces lo primero viene lento, después medio, después rápido. Vamos a mostrar uno de ritmo entre lento y mediano como ejemplo de una danza energética. Obvio, uno puede hacer una danza también libre, energética, consciente, autoobservación de arriba, sonrisa del medio, fluidez de abajo, que es nuestra característica en este método. Entonces, ahora hay una danza más técnica. Normalmente se va mirando hacia el norte y empezamos hacia el este. El norte representa el agua, el este representa el éter o la madera. Entonces ahí cubriendo 12 y después 12. Los avanzados ya tienen que poner el esquema y tienen que saber qué signo está tocando y qué significa el signo, qué colores están asociados, los sonidos, etc. Un poco complejo, pero muy interesante. Trabajamos los arquetipos también. Entonces, empezamos. Como decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos marcando todas las casas astrológicas con reloj y antirreloj. Lo predestinado, después lo trascendente conscientemente. Varias veces, lento, medio y rápido, hasta que se siente mucho calor y terminando esa danza energética. Después, parte de la calistenia, entrando entre el primer segmento y segundo segmento de calistenia hacia las posturas. Entonces hacemos otro tipo de calentamiento. Entonces podemos hacerlo de esta manera, ir uno y otro lado. Ese es balanceo. Hay diferentes balanceos, pero ese es un balanceo muy simple, como espiralado, para ir después de diferentes velocidades hacia las posturas. Postura de torsión de columna. Entonces primero se hace rápido, se exhala de la boca. Después se hace mediano, nariz, boca. Después lento, solo se respira de la nariz. Y después se toman las posturas. Ahí también se toma con corta duración, un lado, otro lado. Después mediana duración, un lado, otro lado. Después larga duración, de un lado, otro lado. Corta duración mínimo 12 pulsos o segundos o conteos. Mediano mínimo 24 y largo mínimo 48. Como referencia puede ser mucho más, pero no menos que esto, porque normalmente las posturas se hacen de 1 minuto para arriba. Depende del alumno, depende del tiempo, depende de la técnica, depende del profesor también. Entonces, empezamos a hacer esta calistenia integrada de activo a pasivo. Si alguien quiere seguirnos, podría hacer como para probar.
Desde la próxima semana, desde el jueves, para los que quieren practicar con nosotros, tienen que inscribirse porque compartimos por otra plataforma Skype para los inscritos interesados. Seguimos con primera postura, corta duración. Los principiantes se concentran en las partes torcidas del cuerpo y contraídas también, que aquí en este caso más la columna, un poco los brazos, piernas. Los intermedios se concentran en las partes internas, eh, las glándulas endocrinas principalmente, y cómo se regula el flujo hormonal, que afecta el carácter también, afecta la salud, mejora la salud. Y los avanzados se concentran más en la parte energética, los chakras, el campo áurico, capas áuricas, etc. Igual, siempre se presta atención al cuerpo, después la parte interna del cuerpo, después la parte energética. Siempre hay una integración. Solo que la parte sutil es más difícil para principiantes, trabajarlo antes de trabajar el físico adecuadamente. Muy bien. Después trabajamos posturas descendentes. En el segundo sistema más pasivo trabajamos como referencia el Hatha Yoga, es otro subestilo también del yoga integral. Entonces trabajamos normalmente desde arriba, posturas de equilibrio parado, posturas medio parado, posturas de cuclillas, posturas de rodillas, posturas de brazos y manos y rodillas, después posturas eh, boca abajo, después posturas laterales, después posturas boca arriba, y ahí viene la parte relajativa. Entonces vamos gradualmente, y dentro de esa graduación hay muchos detalles. Entonces un principiante lo hace en forma general, concentrándose en la parte externa para ir perfeccionando el movimiento correcto. Cuando uno avanza al segundo grado, como ahora en el trimestre de invierno austral, entonces trabajamos la misma base externa, pero añadimos más detalles sobre cada postura. Entonces vamos a ir hacia adentro, hacia la parte glandular, la parte hormonal. Y cuando uno avanza mucho más, entonces uno se concentra en la parte energética en cada postura. Entonces siguen los detalles, pero hay detalles a nivel energético, por el punto de concentración, el tipo de respiración, etcétera. Vamos a saludar a los que están sintonizados con nosotros en esa clase demostrativa de nuestro estilo integral del yoga, yoga integral, sarva yoga, yoga holístico. Entonces, vamos a trabajar una postura, se llama awkward posture, postura rara, que es difícil porque levantamos los dos talones ahí, entonces ahí hay que estar un rato. Después vamos a bajar los talones ahí, esta segunda parte. Después la tercera parte, subimos los talones, que estamos de cuclillas, es la postura de la Siria. La cuarta posición es así, talones en el suelo. Y la última, estiramos los brazos y siguen los talones en el suelo. Después repetimos. Entonces, primero podemos hacerlo para ir marcando nomás. Entonces, 1, 2, talones en el suelo, 3, talones arriba, 4, juntos, y
quinto, estirando. Y cada vez que repetimos, hacemos la duración más larga. Entonces, si podemos repetirlo 3 veces con duración corta, mínimo 12, después duración mediana, mínimo 24, duración larga, mínimo 48. Entonces, vamos a hacer una vez más largo y ahí mostrando cómo. Voy a bajar la cámara un poquito para que se vea la parte baja, porque cada vez vamos a ir bajando un poco en la demostración. Entonces, primero, segundo, autoobservación de arriba de los chakras superiores, sonrisa del medio, chakras intermedios, y fluidez de abajo, los chakras inferiores, los 3 inferiores. Tercero, cuarto, ojos medio abiertos normalmente, y quinto. Después de repetir eso unas veces, entonces vamos bajando. Hay una postura que se llama la suástica, rodilla, pie. Entonces, como estamos bajando, vamos a ir acomodando la cámara porque estoy transmitiendo por Instagram, por mi celu y por Facebook Live por mi ordenador. Entonces, vamos a ir haciendo de esta manera. Esto, ¿sí? Se llama Swastikasana. Primero viene la parte activa, una mano apunta hacia adelante, casi hacia abajo, y la otra hacia arriba. No es cómoda esa postura, pero se puede hacerla en forma simplificada. Primero calentar un poco y después cada vez más lento hasta tomar las posturas. Cuando empiezan a tomar posturas estáticas, primero duración corta, después duración mediana, después duración larga. La postura normal es esta. La otra, que es mucho más incómoda, es de transición. Así no hay que insistir en esa parte, solamente de transición. Entonces, esa es la postura completa. Y después cambiamos de pierna. Entonces, primero ajustamos la postura, que tiene que ser algo correcta. No es necesario ser muy flexible. Entonces, ajustamos hasta donde se pueda. Y después empezamos desde activo. Podemos hacerlo mucho más activo si hace frío o necesitamos energía, hacia pasivo, cada vez más lento. Podemos asociarlo con ciertas respiraciones también. También 3 veces a duración más larga, mediana y duración más corta. Cuando llegamos más abajo, entonces vienen las posturas de rodillas. Entonces, arrodillado, vamos a acomodar la cámara para que se pueda ver un poco más. Aquí se puede ver más. Entonces, estamos de rodillas. Entonces, primero acomodamos la sentada. Mucha gente le cuesta sentarse cómodamente así, apenas pueden, entonces hay que usar cojín para facilitar. Los que pueden, entonces hay que hacer ciertos ejercicios, son cosas pormenores para intermedios, el segundo grado vamos trabajando, pero a grandes rasgos es ir adelante, ir atrás, ir a un lado, ir a otro lado, haciendo torsión y haciendo torsión. Y cuando
dominamos esas posturas en forma cómoda, recién entramos a hacer posturas estáticas, corta duración, mediana duración, larga duración. Tenemos adelante, atrás, un lado, otro lado, torsión y torsión. Igual, autoobservación de arriba, sonrisa del medio y fluidez de abajo. Esa es la regla general de nuestro estilo. Podemos empezar haciendo posturas simples. Podemos hacer lo mismo pero con variante, estirando los brazos y aumentando la duración, obviamente. Y podemos hacer otra variante agarrando, haciendo entrelazar los dedos o agarrando una muñeca. Entonces vamos adelante, es más difícil, pero levantando las caderas, la cadera, los glúteos, puedes ir atrás levantando los glúteos, puedes ir a un lado levantando un glúteo, después otro lado, aumentando la duración. Las variantes son opcionales y después ir torciendo un lado y otro lado, hasta que uno domina más o menos esa postura de rodillas. Después viene otra postura, postura del gato o el tigre. Entonces primero vamos a ablandar. Cada ejercicio integral tiene su parte de calistenia. Por ejemplo, aquí la parte de ablandar es subir y bajar para dominar la columna y la barriga. Después vienen las piernas. Entonces, rodilla, cabeza, pierna estirada, mirada arriba, doblar en forma cruzada y la pierna más abierta. Es una vuelta. Completamos por otro lado lo mismo, rodilla, cabeza, pierna estirada, mirada arriba, pierna cruzada y pierna abierta. Si queremos hacer variantes, también podemos levantar un brazo, el brazo el contrario a la pierna o cruzado, se hace así, se hace así, se hace así. Es una variante un poco más avanzada. Del otro lado lo mismo, se hace así, 2, 3, 4. Y se hace cada vez con más duración. Por ejemplo, primero bien. Nuestro estilo, que tiene muchas posturas y que tiene referencia de diferentes subestilos clásicos y sincréticos también, está basada de más que 40 años de experiencia en diferentes posturas. Por eso no es solamente yoga físico, trabajamos la parte energética, que la mayoría de los instructores de yoga clásico trabajan, y la parte conciencial, tomar conciencia, tomar
una parte de visualización y propósito del yoga y no quedarse en la parte física para flexibilizar el cuerpo y relajarse un poco, que es muy bueno como base. Hay algo mucho más profundo. Después de eso vienen barriga o boca abajo. A ver si se puede ver. Entonces aquí tenemos los más clásicos, la serpiente, Bhujangasana. Después la langosta, levantar las piernas un poco. Después haciendo el arco, la Anurasana. Y después contrarrestando todo con el perro, Uttanasana. Entonces son 4 posturas integrales de boca arriba, de boca abajo según nuestro sistema. Entonces, igual primero vamos a hacer ablandamientos, ejercicios de ablandar. Y después ir marcando las duraciones. Duración lenta, con las respiraciones pertinentes en el cambio, las concentraciones en la parte externa, interna y sutil. Langosta, Shalabhasana, que tiene variantes también. Después el arco. Y después viene el perro. Una variante de la serpiente es que se puede mirar a un lado, incluso se puede levantar ambas piernas o una pierna. Lo mismo en la langosta, se puede levantar solo una pierna y la otra. Claro, cuando se incluyen variantes, toma más tiempo en la práctica, por eso depende de uno y de su tiempo. Ese es el perro. Su variante se puede levantar una pierna. Ahora. Después de terminar esa serie de posturas boca abajo, porque hay más detalles ahí, vamos a hacer postura lateral. Voy a mostrar del otro lado para que se me pueda ver. Entonces aquí tenemos 5 posturas, aparte de esa relajación, la postura del yogi durmiendo. Después tenemos primero tomando rodilla, después estirando las piernas, la pierna, después pierna adelante, brazo atrás, pierna al medio, en 30 grados con el brazo, pierna atrás, brazo adelante. Y se repite varias veces, primero en forma activa, unas veces, y cada vez más lento hasta llegar a la parte pasiva postural. Entonces, corta duración, mediana duración y larga duración como referencia. Entonces uno tiene que pasar esas posturas. Y termina de este lado con una otra postura de relajación, el pez aleteando. Entonces se tiene que doblar la pierna y en lo posible tocar el codo con la rodilla. Mientras uno se descansa, se relaja así, así. Al otro lado, lo mismo se puede hacer. Primero relajación, después viene la parte activa, gradual, son las 5 posturas estipuladas y hay variantes también aquí. Y cuando uno llega a lo estático, corta duración, mediana duración
y larga duración. Con autoobservación, contentamiento en el medio y fluidez de abajo, 13 en 1. Y cuando termina, el pez aleteando. Termina eso, viene la última secuencia de posturas boca arriba. Entonces, la postura integral clásica en nuestro sistema, cogemos posturas integrales y todo gradual, todo tiene su desenlace. Entonces, lo primero es ambas rodillas, vamos arriba, y para contrarrestarla, vamos en el pez, y después vamos a un lado, ahí, y después vamos al otro lado, mirando al otro lado. Entonces aquí el trabajo más del cuello, las glándulas tiroides y paratiroides, más que otra cosa. Y obviamente cuando hacemos hacia arriba, el inicio del arado y de la vela, de pararse de cabeza también, entonces ahí revertimos el flujo de la sangre y hacemos bien a la parte cerebral. Solo la gente que tiene alta presión sanguínea, problemas en los oídos, los ojos, es mejor evitar esa postura. 1, 2, podemos estirar las piernas o doblarlas en forma de mariposa, en forma de loto, simple. Importante el trabajo del cuello. Tiene que ser cómodo, de a poco hay que ir probando esas posturas. Después, un lado, mirando al otro lado, el cuello, la concentración principal aquí está el cuello, y después el otro lado. Claro, es una lista larga de beneficios de cada postura, depende de la concentración, depende de la variante que uno hace. Entonces nos interesa el bienestar general, y si alguien quiere saber detalles hay que revisar los libros, lo dicen. Importante lo que uno siente. Es bueno saber, pero sentir más que saber. Una variante se puede hacer con una pierna. Ese es Bhastrikasana, el fuelle. Después se hace un lado, otro lado, se puede hacer medio puente, también otra variante, también el otro lado, también se hace ahí, un lado, otro lado, o se puede abrir, un abanico amplio de posturas. Importante hacer de activo a pasivo y repetir en las 4 direcciones principales, a menos que una variante diga algo diferente. Bien, entonces, después de esa muestra, bajando de arriba hacia abajo en nuestro estilo de yoga integral, bienvenidos los integrantes a ver esa muestra que hacemos una vez cada 3 meses aquí en nuestro sistema. Entonces ahora entramos en la etapa de la relajación consciente. Para hacer buena relajación, normalmente boca arriba, porque hay posturas de relajación de lado o boca abajo, con postura especial, obviamente. Entonces se puede calentarse antes de esa relajación. Por ejemplo, hacer tensiones dinámicas. Se puede hacer tensión de todo el cuerpo con aire adentro y estirarse con aire afuera, lengua afuera, varias veces. Se puede hacer parte por parte, de pies a cabeza o de cabeza a pies, conscientemente. Entonces ir relajando esas partes o esos órganos también internos cuando estamos en la parte central. Entonces depende cómo uno lo quiere hacer. Primero general, después viene específico. También hay otros procesos para alumnos avanzados, de alumnos a alumnos, sin luz a luz. Entonces ahí se tiene que trabajar la parte kármica, neutralizar los engramas patógenos que están grabados por genética, por vidas anteriores, etc. Y después trabajar
la parte de reciclaje de energía, sublimación de energía de abajo a arriba, de plomo a oro, en los circuitos de los nadis o canales de energía a lo hindú, que es paralelo a lo chino, que es más detallado ahí. Y después trabajamos la co-creación para co-crear nuestra vestidura áurica, los campos áuricos que nos rodean también, hay que confeccionarlos. Uno lo tiene así nomás, pero uno también puede trabajarlos conscientemente. Y al final trabajamos la ultraproyección en estado alfa. Uno va en estado astral, en estado de ginas también, más concreto. Entonces uno puede ir en el astral medio, que es lo normal, después puede ir al astral alto, donde hay templos etéricos, donde hay maestros ascendidos que uno puede aprender allá ciertas cosas, y también uno puede ir al astral bajo para ayudar a otras personas que están atrapadas ahí. Entonces es todo un campo amplio para trabajarlo en un yoga más avanzado, ya no es solo físico para relajarse unos minutos. Normalmente este ejercicio de relajación podemos hacerlo durante el día en 5 a 10 minutos en general. Según el biotipo se puede aumentar el tiempo de relajación, porque hay gente que no le conviene hacer ese tipo de siesta. Un poco de relajación con autoimposición de manos está muy bien para todo el mundo, especialmente si trabajan. Pero si una persona tiene ese biotipo kapha, flemático, taquitrófico, entonces ahí puede hacer más que 10 minutos, pero no llegando a horas. Eso no es bueno porque uno va fácilmente al inconsciente. Entonces se hace ese proceso de relajación, tensión, estiramiento, y después relajarse de abajo a arriba, por ejemplo, es un método muy bueno, de los pies hasta la cabeza, y después una persona hace unas respiraciones para reciclar la energía, neutralizar el karma, arreglar el campo áurico, y después va en un viaje astral hacia seres de luz. Seres de luz benevolentes, porque hay de todo también a nivel astral superior. No hay que confiar, hay que tener siempre la compañía de su maestro interno, de una referencia muy beneficiosa también. Y confiar, no hay otra en esos campos astrales. Después de hacer esta relajación consciente, que puede ser guiada al inicio, después autorrelajación, uno puede volver gradualmente hacia el cuerpo físico, regular la respiración, regular el movimiento, cámara lenta, de a poco, como al levantarse de un sueño reparador. Entonces primero hay que despertar, recién viene el levantarse. El levantarse, entonces se estira un lado, otro lado, tomando posición del feto, y después se siente donde uno está, en la cama, por ejemplo. Los que pueden sentarse de rodillas es muy bueno. Entonces hay que chequear cuál fosa nasal funciona más. Si funciona a la derecha más, en la mañanita es más exacto, significa el biorritmo de hoy día va a ser más físico. Si funciona más a la izquierda, el biorritmo va a ser social, emocional. Si funcionan las dos, el biorritmo va a ser espiritual, como para fluir armónicamente. Izquierda para socializarse, como conversar, leer, hacer ciertas tareas más psicoemocionales. Y en la derecha hacer más cosas físicas. Si no funcionan las dos, significa hay algún problema, hay que hacer funcionar cualquiera de las dos para poder levantarse y enfrentar el biorritmo del día. Entonces, después de chequear, hay que activar la mano de la fosa nasal que funciona más de cierta manera. Después hay muchos detalles aquí también. Contemplar las líneas y dibujar las líneas en forma mejor. Según la medicina hindú ayurveda, todos los días podemos mejorar nuestro destino predestinado, que está escrito en las líneas de las manos. Ahí entramos en quirología, los signos astrológicos, los planetas que están todos ahí. Entonces podemos hacer, a través de un masaje especial, mejorar nuestro destino también todos los días. Entonces, ¿con cuál pie piso la tierra al levantarme de la cama?
Ahí la medicina ayurvédica aconseja con el pie de la fosa nasal que funciona más. Si funciona más la derecha, en la mañana, piso el pie, la primera descarga con el pie derecho. Si funciona la izquierda. No está mal cuando uno se levanta con el pie izquierdo conscientemente. Si funcionan las dos, con los dos pies. Si no funcionan, en la cama hasta hacer que funcione. Entonces respirando, mirando la punta de nariz, poniendo el puño debajo de la axila contraria. Hay varias técnicas para ir abriendo la fosa nasal que uno requiere. Y después de eso ya viene la segunda parte que revisamos normalmente los días jueves, que es posturas de sentado, de estiramientos, después posturas de meditación con respiración, concentración, sonidos, candados o contracciones de los esfínteres, diferentes esfínteres para que no se escape la energía, como reciclar la energía internamente en los 5 aires vitales, potenciarlos, etc. Y recién viene el yoga ascendente, vinyasa yoga, yoga fluido o yoga dinámico. Entonces vamos a hacer las posturas de abajo hacia arriba. De lo que hemos hecho de arriba hacia abajo descendente, vamos a hacer ascendente un poco más fluido, con pausas, hasta llegar arriba. Cuando llegamos arriba, terminamos con algunos saludos. Hay algunos saludos típicos, como saludo al sol, saludo a la luna, y hay otros que tenemos en nuestro estilo: saludo al árbol, saludo a la palmera, a la montaña, a los animales, etc. Se hace de parado. Termina eso, viene la parte de la danza devocional. La danza más conocida de la India se llama Kirtana. Entonces, haciendo intercambio energético entre pie y pie, tocando las palmas hacia arriba siempre, o las manos, los brazos, mínimo hasta el pecho. Se puede aplaudir, puede que haya música mántrica de fondo. Preferimos mantras neutros, no mantras sectarios. Entonces uno puede ir haciendo esa danza con todas sus variantes, pasivo, y puede ser más activo, depende de la música. Uno también puede tararear y hacer su propia música. Hay otro tipo de danzas devocionales, como las danzas giratorias de los sufis, a un lado y a otro lado, uno más material, otro más espiritual, representando diferentes planetas, lunas y soles, satélites, energías, todo un espectáculo mandálico. Hay otras danzas también de paz universal, una línea como paneuritmia, que se puede ir incorporando a esas danzas. Entonces todo un espectáculo devocional abriendo el corazón, y muy interesante y muy unificador. Y ahí, cuando termina esa clase, segunda clase del día jueves, que tiene, como hemos visto, otra variante de cosas y requiere mucho más dedicación. Entonces se termina la clase y se termina la muestra de esa dinámica postural armonizante, nuestro estilo. Bien, espero que estén atentos. Si hay interés, entonces pueden contactarme por interno, Magani Mahasa, o Gani Maha también por Instagram o por Facebook para más detalles. Más tarde a las 7 nos vamos a ver con la introducción teórica y práctica del taller de gimnasia o dinámica lenta, armonizante, Tai Chi Kung. Muchas gracias y bendiciones.